Hola, ¿qué tal estáis? Bueno, bienvenidos un domingo más a un vídeo Coti. Hoy me gustaría hablar con vosotros de una cosa porque cuando os voy viendo por ahí por los talleres de IKEA o donde me vais encontrando, hay una pregunta que me hacéis muchísimo y es ¿cómo lo hago? Desde fuera, desde lo que veis por Instagram y tal, parece que yo haga millones de cosas y que sea una persona súper productiva, pero realmente no hago tantas cosas como me gustaría hacer. Sí que es cierto que cuando uno se propone hacer muchas cosas y realmente se esfuerza para hacerlas, haces mucho más de el que se pasa la vida haciendo listas y luego no hace ni un check en esa lista. Entonces sí que es verdad que hago muchas cosas, pero que realmente también tengo muchísimas obligaciones, con lo cual no puedo a veces llegar a todo lo que me gustaría hacer. Y hoy quiero un poquito hablaros de eso, de cómo me organizo en casa, de cómo voy haciendo las tareas, para llegar un poquito a conseguir hacer más cosas de lo normal, como ir al gimnasio alguna vez a la semana, llevar adelante el blog, hacer los posts que me propongo y un poco llegar a todas esas cosas que para mí son importantes. Así que os voy a hablar un poquito en plan cotilleo, que para eso estamos en Vídeo Coti, de cómo me organizo un poco la vida. Bueno, pues cuando me hacéis esta pregunta de cómo lo hago para llegar a todo, quiero decir primero que no llego a todo, que yo realmente me planteo un montón de objetivos y a muchos no puedo llegar, es imposible. Tengo 2 hijos, tengo mi parte de la casa que tengo que hacer, tengo un montón de obligaciones y no tengo las 24 horas del día para mí, para yo hacer con ellas lo que yo quiera. Entonces intento estirarlas lo máximo posible dentro de organizarme un poquito bien y sobre todo yo diría de ponerle ganas a que yo quiero hacer una cosa y entonces lucho por conseguirla. Es decir, si yo por ejemplo quiero hacer 3 posts semanales, pues lucho por tener esos momentos para poder hacer esos posts semanales y llegar a mi objetivo con el blog, por ejemplo. Y con eso en todos los ámbitos. En realidad no llego ni a la mitad de cosas que me gustaría si tuviese mi vida organizada de manera diferente, que pudiera escoger cómo me planteo las 24 horas, pero sí que es verdad que priorizando y mecanizando algunas cosas estiro un poquito esas horas y consigo llegar a hacer más cosas. Bueno, cuando digo priorizar me refiero, por ejemplo, a que si llego de llevar a los niños al cole y tengo la casa patas para arriba, que a lo mejor tengo el suelo llenísimo de juguetes, y yo sé que esa hora de la mañana es la más productiva para mí porque me concentro mejor y porque es el mejor momento para escribir, por ejemplo, pues no me pongo a recoger esos juguetes en ese momento porque creo que estén ahí un tiempo más no les va a pasar nada, y me pongo, por ejemplo, a escribir una news, a escribir un post del blog o a anotarme en la libreta de mi planificación el siguiente post o las cosas que en ese momento crea que estoy como más capacitada para hacer. En el momento que estoy más cansada, que paro a hacer un café, que me pongo a tender una lavadora, pues en ese momento pues sí que empiezo a recoger los juguetes del suelo, por ejemplo. Luego mecanizo algunas cosas, por ejemplo, cuando voy a tender la ropa, a veces seco en secadora, pero a veces no porque las cosas se encogen, y cuando me pongo a tender y llevo el canasto lleno de la ropa para tender, yo solo tiendo en el tendedero lo que es grande, por ejemplo camisetas, pantalones, toallas, pero lo que es pequeño, es decir, la ropa interior y los calcetines, no me paro uno por uno a poner una pinza a cada uno, que tampoco me parece una actividad muy relajante. Así que lo que hago es que lo voy dejando en el canasto y una vez he acabado lo que hago es que en todo alrededor del canasto cuelgo esa ropa interior y esos calcetines, de manera que dejándolo solo así encima ya se secan, no se arrugan porque son cosas pequeñas y no te pasas tanto rato poniendo esas pinzas. Tengo esa manera de hacerlo, con lo cual tiendo la ropa muchísimo más rápido que la tendía antes, por ejemplo. Esas pequeñas cosas que mecanizo y que siempre hago de la misma manera, creo que me van bien porque hace que haga las cosas un poquito más deprisa. Está claro que esto es mi experiencia, todo lo que os voy a decir es un poco cotilleo de mi vida, pero cada uno en su casa sabe lo que tiene. Hay gente pues que le cuidan los niños, gente que le limpia la casa, gente que todo lo hacen ellos, cada uno en su casa que lo haga de la manera que quiera. Igual que hay gente, por ejemplo, que si tiene una pila de revistas, la de arriba del todo no puede estar un poquito girada, tiene que estar alineada al resto y realmente le importa mucho que eso sea así. Entonces cada uno con sus manías, con su manera de ser y con su manera de organizarse y de vivir la vida, pues cada uno que haga lo que quiera. Yo os cuento solo lo que yo hago y lo que es directamente mi experiencia o mi manera de vivir.
Yo, por ejemplo, en mi caso, las limpiezas a fondo, por ejemplo, no me paso un día entero a la semana limpiando a fondo, sino que intento mantener limpio y recogido. Siempre es más fácil recoger 5 coches del suelo que 25, pero sí que es verdad que teniendo 2 niños a veces es imposible y tienes 50 coches en el suelo. Así que también es un poco de paciencia y de que no te importe tanto tener un orden impoluto de la casa, porque si no, evidentemente tienes la necesidad imperiosa de ir y recogerlo. Yo a veces priorizo otras cosas a recoger según qué cosas, evidentemente siempre que no implique que es algo que se queda sucio, que puede, yo que sé, haber gérmenes o alguna historia, que evidentemente sí que es prioridad y lo limpio, pero si es una cosa de orden que no implica ninguna cosa dañina, pues lo dejo y lo recojo más tarde. Y mientras trabajo en ese post o esa cosa o voy a hacer ese recado que necesito hacer y que para mí es más urgente. Cuando os hablo un poco de priorizar es esto, de aunque debería recoger el comedor, voy a comprar no sé qué que necesito para hacer no sé qué tutorial. Y cuando sí o sí vas a parar porque tienes aquí a los niños, porque hacen jaleo, porque no te puedes concentrar, pues ya tendrás tiempo de recoger esos juguetes del suelo, por ejemplo. En mi caso, lo que os decía, las limpiezas generales, por ejemplo, a mí me las hacen. Yo la limpieza general de la casa no la hago, lo que sí que hago es la limpieza diaria, digamos, que me turno evidentemente con el Papi Crafter y vamos haciendo los dos un poco, diría 75% Papi Crafter y 25% yo, por si acaso él está viendo el vídeo. Realmente para que yo pueda hacer tantísimas cosas, él tiene que hacer mucho más de su mitad que le tocaría de las labores domésticas, así que gracias a que él hace más por la casa, yo tengo más tiempo para hacer aquellas cosas que me gustan o que son trabajo, como puede ser por ejemplo el blog. En cuanto a la comida, por ejemplo, pues también nos turnamos, aunque normalmente suelo dejar las cosas preparadas y que se vayan cocinando mientras arreglo a los niños y les hago el baño, por ejemplo. Pues el día que voy muy liada con las tareas de los niños aprovecho y hago algo al horno para que se vaya cocinando mientras yo los estoy duchando y cosas así, para que no haya un utilizo todas estas horas para cocinar, utilizo todas estas horas para ducharlos, que entonces el tiempo es mucho más largo. Lo que hago es que en la misma franja horaria, digamos, se hagan dos cosas a la vez, una que la hace el horno solo y otra que la hago yo. Quien dice el horno dice la Thermomix, dice cualquier cosa, o hervir algo, lo que sea. La ropa lo mismo, la lavadora, por ejemplo, yo prefiero tener menos ropa para no tener los armarios a tope, que luego ya no sé ni qué les va bien a los niños ni qué les va ya pequeño, así que lo que hago es que tengan la menos ropa posible y hago más lavadoras. Prefiero lavarla y que más a menudo la usen y que la gasten, que no, por hacer menos lavadoras al final ensucias mucho más ropa, tienes mucha más ropa que lavar. Prefiero hacer lavadoras más seguidas y no una lavadora enorme donde luego tienes que tender muchas más cosas, doblar muchas más cosas y es más trabajo. Prefiero hacerlo en pequeñas dosis, que creo que es como mucho más ágil. Luego en la cocina, por ejemplo, pues planificarse los menús del día a día de comer hace que no tengas que parar a pensar tanto, que la lista de la compra la tengas ya toda comprada, no tengas que ir al súper 50 veces. Os dejaré aquí abajo un link que hice hace mucho tiempo de cómo hacer la lista de la compra, aunque otro día es posible que os vuelva a grabar un vídeo un poco actualizando aquel vídeo y haciendo el vídeo de una manera un poquito más sencilla, pero es un poco hacer eso, planificar el menú para no tener que estar ni pensando ni qué haces ni nada, para no tener que ir tantas veces al supermercado y para tener un tema ya zanjado los lunes, ya sabes que vas a comer, que vas a cenar y que lo tienes en la nevera comprado. Luego quería deciros lo de, bueno, os he dicho varias veces en Instagram lo de la frase stick to my plan, que es como atente a tu plan o lleva a cabo tu plan, que es una frase que me dijo Steffi Du y que realmente es buena, que significa que ella me decía, ¿no? Cada vez que alguien intenta que yo me salga de mi línea, porque a lo mejor yo tengo hoy planificado, pues yo que sé, que quiero escribir un post esta mañana que se publique a las 11 y una amiga me dice que quiere ir a hacer un café a las 9. Pues yo tengo que stick to my plan. Yo quiero ceñirme a mi plan, quiero que el post de las 11 se publique y como yo le doy prioridad absoluta en este momento a eso, porque es trabajo, porque me he comprometido con mis seguidores, lo que sea, pues priorizo publicar ese post y hacer el café en otro momento. Lo voy a hacer igual, yo paro igual, yo me siento en el sofá igual, yo miro una serie como palomitas igual, pero cuando yo, para mí, mi trabajo importante, aquel que
no me dejaría descansar igual si no lo hubiera hecho, ya está hecho. Yo prefiero hacer primero el trabajo sucio, dejarlo todo preparado y luego sentarme tranquilamente a descansar sin que me esté la cabeza rondando en que tengo esa cosa pendiente, que yo le dije a la gente que publicaría aquello y estoy en el sofá viendo una peli pero pensando todo el rato en que no he hecho aquello que dije que haría. Para mí es mejor cuando descansas que descanses de verdad, que tengas también la mente limpia para descansar, si no a mí parar, por ejemplo, me cuesta. Bueno, pues esto es un poco lo que os quería comentar porque en los últimos talleres que he hecho me ha hecho mucha gracia que me habéis hecho la pregunta esa de cómo lo hago para llevarlo todo un montón de veces. Así que digo, voy a hablar un poco de cómo es mi caos, porque realmente es bastante caótico todo, y que sepáis que no llego a tanto como parece, simplemente que hay cosas que yo quiero hacer y entonces intento buscar el momento para hacerlas. Hay cosas en las que sí puedo hacer en mi tiempo libre y si no me queda libre no las hago, pero hay cosas que si las quiero hacer sí o sí tengo que buscar ese tiempo, como es ir a trabajar, como es echar a los niños, cosas que no puedes dejar de hacer. Entonces se trata de buscar ese momento para hacerlas, porque esa cosa es suficientemente importante como para que tenga un momento en tu día para que lo puedas hacer. Bueno, pues sin más por hoy, el vídeo Coti ya está, era hablar un poquillo de mi vida, espero que os haya gustado. Si queréis hacerme alguna consulta, alguna pregunta o dejarme algún comentario, me lo dejáis aquí abajo en las redes o me podéis enviar un mail también si queréis. Bueno, un besito grande y empezad con energía la semana. ¡Chao!